Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Pues bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos las puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de educación cristiana en la era digital. Y naturalmente para charlar hacen falta tertulianos, así que te los presentamos. Te los imaginas, ¿verdad? Bueno, pues empezamos. Camilo Esperón. A estas alturas es como decir el cuarto de atrás personificado. De verdad. Bienvenido, Camilo. Buenas noches. También tenemos a Flor, nuestra profe de cabecera, que hoy me parece que vamos a tirar un poquito más de ella. Me parece. Aquí ha pasado algo. No sé lo que he hecho, pero perdí todo de vista. Bueno, en fin, cosas de los principiantes. Bueno, también tenemos con nosotros a Marta Piñeiro, que de veras, Marta, yo no sé de dónde sacas el tiempo para estar aquí, pero te lo La agradezco. velocidad, buenas, ahí vamos viendo. Tenemos también con nosotros a Lourdes Díaz, una locutora veterana y además ejerce de abuela. Bienvenida, Lourdes. Hola, buenas noches. Y nos acompaña también Carlos Rodríguez, escritor y expositor bíblico. Bienvenido, Carlos. Hola a todos, un saludo. Hoy recibimos por primera vez, espero que no sea la última, a Gustavo Nerio. Gustavo le pasa un poco parecido a Carlos y a otro que conocéis. Es guatemalteco y galego. Bueno, aquí está enganchado que ya no se puede soltar. Gustavo es ingeniero industrial y ejecutivo en una multinacional y forma parte del equipo pastoral de una iglesia en Coruña. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Daniel. Hola a todos. A lo mejor podía haber dicho más, pero creo que con eso vale, porque si no la tertulia, a ver de qué hablamos. Bueno, pues, cómodamente sentados ya, como buenos amigos, comenzamos con el aperitivo. Ya sabéis cómo es, los habituales. En el cuarto de atrás siempre sazonamos la tertulia con 3 piezas escogidas de buena música, breves, y las llamamos pizcas de adobo musical. Esperamos que hoy sean también parte del sabor del programa. Serán de un grupo muy singular que yo no conocía. Hay tantos que no conozco. Se trata de 3 grandes profesionales de la música con fama internacional, uno por uno, y también los 3 juntos, que se han asociado en un proyecto singular, un proyecto que se titula Bach en Bach, el segundo Bach entre comillas, para interpretar música de Juan Sebastián Bach.
principalmente con aire de jazz, sustituyendo el violín por la armónica y acompañado por un teclado y un contrabajo, nada más. Ellos son Antonio Serrano, Daniel Oyarzábal y Pablo Martín Caminero. Sus originales y magníficas interpretaciones son solicitadas por grandes auditorios de todo el mundo. Así que tenemos un privilegio hoy en escuchar algo de ellos. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata de fragmentos de varias piezas conocidas de Bach, en las cuales se sustituye el violín por la armónica con arreglos propios. Merece la pena. Escuchemos. Bien, alguien está por ahí tecleando que lo escucho todo aunque no me entero de nada. Después de saborear esta pizca de adobo musical, vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Ya veis que vamos rapidito, ¿eh? Aunque quedamos con el sabor de esa interpretación de Bach que de verdad merece la pena. Se ve que el viejo peluca, como le llamaba Fernando Argenta, se ve que el viejo peluca tiene todavía mucho que sacar porque he descubierto que hay bastantes grupos que hacen variaciones sobre música de Bach. Algo tendría. Bien, el tema de hoy era la educación cristiana en la era digital. Bueno, esta es una emisora cristiana, por si no te has dado cuenta. Y yo voy a empezar diciendo algo que es obvio y que lo sabéis todos. La era digital irrumpió en nuestras vidas como un tsunami, transformando la manera en que vivimos. En cierta manera, estamos obligados a digitalizarnos, en cierta manera. Algunos se niegan. Y cada día más. Ahora, yo hago una primera pregunta que iremos haciendo rueda con todos, procurar ser breves y específicos. ¿Hemos sido muy afectados los cristianos mayores por la era digital? Y empezamos, bueno, por Gustavo, que se incorporó ahí, lo tengo ahí en la esquinita, en mi pantalla, en la de él a lo mejor no, pero así que adelante. Por supuesto que yo estoy en el intermedio, considero.
Estoy saliendo de los jóvenes y entrando a los mayores. Estoy ahí en el medio. Con esa propiedad puedo responder a esa pregunta. Muy Y bien. considero que sí. Hemos sido afectados, las personas mayores, por lo cambiante de ese medio. Una red social está de moda durante un año o dos y el siguiente año te das cuenta que no es la misma. Considero yo ser usuario de las redes sociales, pero las que yo uso han quedado obsoletas. Mm. Y ese es un indicio de la velocidad de lo que sucede, en la que suceden las cosas. Y si no vamos a esa velocidad, nos quedamos atrás. Ujú. Seamos jóvenes, seamos mayores. Así que no solo los mayores, también los jóvenes han empezado a quedarse atrás en esa línea. Carlos, ¿a ti qué te parece? Mm. Sí, yo ya estoy entrando o del todo metido en la edad de los mayores, pero efectivamente, si quieres alcanzar a todos, desde tu responsabilidad, seas joven o seas mayor, como es mi caso, tienes que ponerte al día y tienes que usar los medios capaces, ¿no? de llegar a todos. Y pues bueno, sabemos que la juventud hoy día están completamente metidos en ese mundo, ¿no? Tecnológico, virtual, digital, y por lo tanto, pues tenemos que ponernos las pilas, algunos más que otros, para aprender y ver de qué manera, ¿no? O sea, por mi parte lo he tenido que hacer. Estoy llevando un curso bíblico digital en fin, que tengo correspondencia de prácticamente todo el planeta. Es una plataforma que no la creé yo, aunque este curso sí que fue quien lo subí yo digitalmente y me ha servido durante unos cuantos años ya. Llevo pues alcanzando a muchas personas que de otro modo no tendría posibilidad de alcanzar con el Evangelio. Bueno, por ahí alguien tiene algún bicho que hace unos ruidos raros. Lourdes, ¿tú qué tal te has incorporado al mundo digital? Bueno, yo creo que soy una de las más ancianillas Wow. del grupo. Y, y la verdad es que bien, quizás por trabajar en la radio no me quedó más remedio que actualizarme y estar actualizándome continuamente. Y además procuro seguir haciéndolo aunque ahora yo no esté en la radio. Procuro seguir trabajando y seguir actualizándome y además me parece muy bien que la gente mayor se preocupe por hacerlo. Tenemos que estar siempre en vanguardia y siempre actualizándonos y siempre buscando la mejor manera de ver todas las herramientas que se nos ofrecen para trabajar con ellas. Marta, ¿tú qué tal? ¿Te integras Yo, o estás no, no, ahí? yo muy mal, yo muy mal. No, yo mal, creo, no, no soy ni usuaria de redes sociales. Es que digitalizarme me digitalizo lo menos posible, ya lo digo. Es que en las redes sociales, a mí personalmente me parecen muchas de ellas una pérdida de tiempo inmensa y entiendo que vais a decir que hay cosas buenísimas, que hay no sé qué, bueno, vale, 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 todo esto lo entiendo. También yo ya tengo una edad y yo creo que una generación mayor sí se digitaliza. La que a lo mejor estamos aquí, yo no, ya os lo digo. La que a lo mejor está aquí y lo quiere hacer, pero yo creo que hay una generación grande, grande de personas mayores, incluso en nuestras iglesias, ¿no? Que saben lo mínimo, tampoco le interesa muchísimo más. Me explico, por ejemplo, Carlos dice, yo tengo una plataforma, algunos cursos y demás. ¿Tú tienes mucha gente creyente española muy mayor o mayor que se conecte? Pregunto. A lo No, es mejor soy española no, tienes razón, que gente mayor española no. Casi todos son latinos, son del otro lado del charco. ¿Quién hace ese ruido? yo creo que Flore, cada vez que se intenta conectar, ya verás, pregúntale. Yo estoy aquí ya desde hace un buen ¿Sientes ese ratito. ruido los demás? Ah, pues parece que eres tú cuando se pone en verde. Pues No, esto no ya, sé. perdón, perdón. No, es que digo que la cuestión es esta, que yo creo que nosotros, de hecho, si os dais cuenta y veis anuncios,
hay mucho anuncio de actualización a la brecha digital, no te quedes atrás, por tu edad no lo hagas. Yo paso por algún comercio, hay 2 o 3 aquí de Marín de internet, bueno, de redes sociales, internet y todo esto, ordenadores, y ofrecen cursos más baratos a personas mayores. Yo creo, a lo mejor me confundo y bueno, estamos muy digitalizados, estáis muy digitalizados también. Bueno, Flor, cerramos en este caso ya contigo. Tú que encima te dedicas a la enseñanza, Mm. es lo mismo enseñanza que educación, Flor? No, no es lo mismo. Para mí entenderlo es lo mismo, Ujú, porque la enseñanza va mucho más de lo que puedas enseñar en un centro público, ¿no? Perdón, la educación va mucho más que lo que tú puedas enseñar en un centro público. Dentro de los centros públicos enseñamos y educamos, pero la educación principal tiene que venir de los hogares. Entonces, yo le hago una pequeña separación. Se ujú, puede hacer educación y enseñanza en los dos ámbitos, en el hogar, las familias y en los centros, ¿no? Que ujú, de hecho ha fallado, como ya hemos hablado muchas veces, ha fallado mucho la parte de la educación en casa y de esto se ocupa demasiado, creo, el ámbito escolar. ujú. Eh, Camilo, una pregunta porque ya salió algo por ahí, me parece que fue Marta, pero Camilo, ¿nos está haciendo perder mucho tiempo el entrar en la era digital, especialmente a los mayores? No sé, en mi caso no, pero entiendo que en mi caso es diferente porque yo por motivos profesionales he tenido que comerme ese mundo digital desde sus comienzos hasta el día de hoy prácticamente, ¿no? Ujú, Y entonces no me ha quedado más remedio que ir asimilándolo y ha sido para mí casi natural, por decirlo de alguna manera. Pero entiendo que mucha gente mayor, pues esto le ha llegado tarde, le ha llegado de una forma que asimilarlo un avance o un cambio tan radical en las comunicaciones, en la forma de, en todos los aspectos, ¿no? Y mientras que para los jovencitos es lo más natural del mundo. Bueno, tú dirás a un jovencito que cuando yo era pequeño lo que teníamos era un aparato de radio, que yo era un mamotreto con una rueda y que íbamos buscando, buscando en la aguja a ver qué emisoras pillábamos por el mundo adelante, ¿no? Eh, pero bueno, es inevitable y eso está ahí y lo que nos queda es, en general a todos los cristianos también, pues adaptarnos a ese mundo y sacar lo bueno que tiene ese mundo también Pero para yo, el cristianismo. pero yo no te he preguntado esto. Camilo, tú tienes una habilidad especial que no he encontrado otro tertuliano como tú, por eso Antes de la pregunta, señor director. te dije, perdemos mucho tiempo con los mundos digitales. Yo pienso que depende cómo se use el mundo digital. Yo, al contrario, yo pienso que no lo estoy ganando tiempo, no perdiéndolo, ¿no? Pero no puedo generalizar. No puedo generalizar. Bueno, Igual, pues el amigo Carlos, pues Yo creo lo que mismo nos que Oscar, absorbe, ¿no? y Una si cosa le es que te pregunta a Marta, no absorba, digamos. Ya, dice. Marta dice, ¿para qué una, voy a perder el tiempo ahí, no? es distinto que te absorba el tiempo a que lo pierdas, ¿no? Si uno está acostumbrado a perder el tiempo, lo perderá con lo que sea. Incluso cuando no habían estos medios digitales, el que perdía el tiempo lo seguirá perdiendo, o aún más ahora con estos medios, ¿no? Pero sí es cierto que los medios digitales te absorben tiempo porque los usas más, y si los usas bien, como tú dices, Camilo, pues gloria a Dios. ujú. Bueno, entonces vamos con otra pregunta chunguita. Vamos a ver. Como todos sabéis, espero que lo sepáis todos, que os hayáis dado plena cuenta, aquí lo hemos comentado ya alguna vez, hemos perdido la patria potestad de los menores. Es decir, nosotros ya tenemos que andar con muchísimo cuidado cómo tratamos a los menores, porque por lo menos de nada alguien dice, oye, te denuncio, y nos los quitan así directamente. La patria potestad ahora no es nuestra, lo cual nos obliga a esforzarnos mucho más. Entonces, pregunto, ¿cuál creéis, procurad ser breves, que el tiempo pasa, el reloj no se para?
¿Cuál creéis que es la mayor dificultad que tenemos los mayores en relación a los adolescentes y jóvenes? Todos somos mayores. Para formar testigos de Cristo, somos cristianos, a los adolescentes y jóvenes creyentes en esta era digital. ¿Cuál creéis que es la mayor dificultad? Teniendo en cuenta que la patria potestad ya no la tenemos nosotros, la tienen las leyes, el Estado, pero nosotros ya no. Pero tenemos que ejercerla. O sea que tenemos que ser más sabios que nunca. Gustavo, ya que te atraqué el primero, pues repito, ¿cuál crees que es Muy la bien. mayor dificultad? Y las resumo, o lo resumo en tres. Considero que una de las, e iniciaré por la virtud o la fortaleza. Considero que el mensaje lo tenemos. La palabra es la palabra de Dios y lo tenemos. Donde considero son los puntos principales de mejora es en la forma y el medio. Estamos viendo que los jóvenes y adolescentes, el medio que usan desde que se levantan es coger el móvil y cuando se acuestan es volver a ver el móvil, pero no hemos sido capaces de ese mensaje que tenemos trasladarlo eficientemente al medio y luego entraremos a la forma. Considero que la forma también es muy importante, porque, y pongo un ejemplo de las redes sociales. Dependiendo cuál sea la red social, es la forma en que tú debes lanzar el mensaje. Si usas un Instagram, es una fotografía. Si usas un Facebook, una fotografía con un poco de texto. Y si te puedes ir un poco más, si usas el TikTok, es un vídeo. Este tipo de contenido no hemos sido capaces de poderlo crear eficientemente. Esa creo que es la mayor dificultad, porque el mensaje lo tenemos. Carlos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo soy radical en esto. La patria potestad en mi casa la tengo yo, no me la quita absolutamente nadie, de verdad, ¿eh? Hacia mis hijos, hacia mis nietos, eso lo tengo clarísimo, ¿eh? Ahora sí es cierto, como tú dices, que, por ejemplo, hasta en la propia iglesia hemos tenido que pasar formularios y han tenido que firmar todos y cada uno de los miembros o asistentes de la iglesia, porque incluso cualquier fotografía que hiciéramos pues, no sé, de un culto, ¿verdad? De una fiesta de Navidad, por ejemplo, en que salieran pues algunos niños o algunos padres que nos visitaban, pues eso podía ser denunciable, según cómo, ¿no? Si no tienen permiso. Si nos están poniendo las cosas muy difíciles. No, de verdad que Daniel, en este sentido es cierto lo que tú estás diciendo, que nos quieren quitar todo tipo de libertad y de derechos, y hay que ir con mucho cuidado. Entonces, mucho más a la hora de impartir una clase, una escuela bíblica, pues hay que pues, ir con cuidado y según qué caso hasta habrán de presentar algún permiso para que luego no vengan, pues no sé, que no lo persigan a uno. Marta. Creo que, a ver, bueno, yo opino que la patria potestad ya no es que la tengan las leyes, la patria potestad realmente ya la tienen hasta los niños, ¿vale? Porque a los niños tú no le puedes decir nada, pero yo creo que lo que no ven en nosotros y lo que nos falta para que los niños se enganchen a todo lo que tenga que ver con la Biblia es el ejemplo. Y nosotros sí no somos ejemplo, pero no ser ejemplo ser unos cristianos, hay chorras que todo le parece horrible, no, es que no vivimos. Lo que decía antes Gustavo, tenemos la palabra, tenemos la información y la vivimos. Yo creo que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿la vivimos? Porque tenemos muchas redes sociales, tenemos mucho ordenador, pero nos sentamos en casa a leer la Biblia desde niños. Con ellos. Ah, no, querido, toma el ordenador y léetelo tú, ¿no? Oramos con ellos. Esto lo hicieron con nosotros, ¿eh? Y no les hizo falta ordenador, pero tú los veías vivir. Y tú los veías vivir con la Biblia en la mano cuando no había todo lo que tenemos. Y ahora, a ver qué niño, cierto, están todo el día con el móvil, pero nosotros le quitamos el móvil antes de irse a la cama o en el momento que cenamos, nos sentamos con ellos, oramos y nos ven tranquilos en el momento y nos lo ven hacer. Creo que estamos siguiendo, yo lo siento, creo que no hay nada nuevo debajo del sol.
nos pongan un ordenador, nos lo quiten o nos manden a la luna. Como nosotros no seamos ejemplo y como los adolescentes y los chicos no nos vean vivir, pero como cristianos que sabemos que aquí no pintamos nada, que nuestra ciudadanía está en los cielos y vivamos con ese nivel, todo nos va a pasar por encima. Lourdes, ¿tú estás de acuerdo con Marta? Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo pienso que es muy importante lo que los chicos, los hijos, los nietos ven en casa y ven a sus abuelos. A mí mis nietos me ven que yo tengo redes sociales y comparto incluso redes sociales con ellos, pero también ven otras cosas, ven que cuando en casa tenemos que hablar del Señor, se habla del Señor, que nosotros tenemos al Señor en el primer lugar y esas cosas es muy importante que ellos las sepan. Tienen que aprender también a distinguir, porque tienen que aprender a vivir en el tiempo en el que viven, pero sabiendo que la vida pasa en un soplo. Yo cuando era joven también me pensaba que siempre iba a ser joven y que las cosas que me decía mi madre eran cosas de mayores y que no sabía nada. Y muchas veces los niños de ahora pueden pensar también esto. Por eso es tan importante que nosotros paremos y nos esforcemos por hablar con ellos, por comentarles las cosas. Y los jóvenes de ahora son muy inteligentes y podemos hablarles muy claro. Muy claro. Pienso que muchas veces hay personas que le hablan a los niños como si siempre fueran pequeñitos y bebés. Y tenemos que aprender a hablarles a los niños por la edad que tienen y nunca haciéndolos de menos, sino esperándonos de ellos que son mucho más de lo que nosotros muchas veces pensamos. Flor, tú tratas con niños, con adolescentes y en este Sí, caso tú eres transmisora directa, bueno, como si fueran tus hijos. Así que, sí. ¿cómo ves tú este tema de transmitirles a los chicos y chicas que además proceden de familias cristianas, transmitirles en medio de la cuestión digital y del tirón, como recordaba Gustavo antes, ahora mismo tira mucho el TikTok, por ejemplo? ¿Cómo ves tú el entrar ahí en ese fárrago de atracción de la maquinita esa que llevamos en el bolsillo y llevarlos al Ujú. Señor con seriedad y con continuidad? Bueno, yo utilizo los medios digitales, los utilizo a mi favor, porque, por ejemplo, los niños de ahora leen poco, ¿no? Y les cuesta leer, y normalmente en los colegios, en el instituto también, pero con los adolescentes menos, pero en los colegios se promueve la lectura, que cojan un libro a las semanas, lo lleven para casa. Yo, por ejemplo, en el centro que he estado más tiempo durante estos 3 años, eh, pues conseguí que dentro de la biblioteca hubiera Biblias para poder llevarse para casa, que estuvieran etiquetadas y que los niños pudieran llevarse las Biblias para casa. Y fui promoviendo pues que la lectura de la Biblia, pero lo voy llevando con el tema de enseñarles las historias bíblicas pues con los ordenadores. Vamos a ver hoy la historia de Noé y luego hacemos unos ejercicios que coges la Biblia y tienes que buscar pues determinados versículos, les enseño a buscar porque no saben buscar en la Biblia, por lo menos los que yo tengo. Entonces les enseño cómo tienen que buscar, que los números grandes son los capítulos, que los pequeños son los versículos, y utilizo el medio digital a mi favor en ese sentido, ¿no? Y también lo hago con los adolescentes. Mi propósito este año, mi objetivo este año es llevarlos a la Biblia directamente, siempre, porque pienso que bueno, todos los que tengo, y tengo 63 niños en total, ninguno de ellos, ninguno lee la Biblia habitualmente, y ninguno de ellos la ha leído jamás entera. Y si me pones muy así, tengo incluso dificultades para que sepan que la Biblia tiene 2 partes, que los libros. Entonces, yo estoy enfocada en eso, en que se ce en que bueno, en dar ejemplo yo también, claro, cogiendo las Biblias
pues todas las clases, teniéndolas allí, si les estoy explicando algo, hablándoles de un versículo bíblico, tal, intentando decirles la cita, aunque no se les quede, pero que es la forma. Lo que sí quería comentar acerca de los adolescentes es que para mí es importantísimo dos cosas que se han dicho aquí. Una que es, los modelos son fundamentales en los niños, incluso en los adolescentes, aunque luego en esa etapa de adolescencia ellos van buscando pertenecer a su propio grupo de edad y todo esto, ¿no? Y después, la autoridad en casa tienen que tener los padres, no los niños. Eso es fundamental. Y sea el niño pequeño, mediano o sea adolescente. La autoridad en casa la tienen que tener los padres. Y los límites tienen que estar puestos por los padres. Porque los niños necesitan límites para desarrollarse. Y eso ayuda después también a que te escuchen, a saberlos llevar mejor. Aunque la adolescencia, pues ya sabéis que, bueno, que es problemática. Bueno, como tenemos que hacer un pequeño alto, así que yo dejo a Camilo emplazado para la siguiente pregunta, pero vamos a darles un poquito de tiempo a otra pizquita de adobo musical, porque necesariamente. Así que hacemos un segundo alto en nuestro tiempo de tertulia para escuchar otro tema del grupo Bach en Bach, con arreglos propios de obras de Juan Sebastián Bach, y ahora entra ya la clave de jazz. Seguro que te sorprenden, y si escuchas de vez en cuando algo de Bach, reconocerás las obras. Pero vamos, la interpretación es magnífica. Bueno, escuchemos. Y seguimos con nuestra charla acerca de la educación cristiana en la era digital. Y yo tenía una pregunta aquí que quiero hacérsela a Camilo. Camilo es padre y Camilo es abuelo. Y entonces algo de idea tiene y también es activo en su iglesia. Camilo, ¿podemos mantener, procura ser breve, porfa, pero tú suelta, ¿podemos mantener a los niños alejados de las pantallas? Rotundamente no. Lo que tenemos que hacer es entenderlos. Y como decía Lourdes, los niños son inteligentes y a veces los tratamos como cositas de andar. Y es cierto que la patria potestad de tenerla también, pero yo entiendo que lo que tenemos que es bajar a su mundo y no imponerles el nuestro, por decirlo de alguna manera.
Y, por ejemplo, no me ha quedado más remedio que hacer eso y me ha funcionado, ¿no? Por ejemplo, yo miraba a mi hija, la más pequeña, ahora ya no es tan pequeña, y a lo mejor le habían regalado un videojuego, que es toda una aventura, que es capaz de echarse todo el año con esa aventura, y tú tienes que bajarte a hablar con esa personita y decirle, mira, pues parece entretenido eso, y qué gráficos tiene, y patatín, y patatán, y qué banda sonora más bonita, y es capaz de decirte, oye, pues mira, pues esta banda sonora es de fulanito de tal, nació en Japón, y mira para aquí, qué maravilla. Y si tú conocieras algunas bandas sonoras, Daniel, como las conocían ellos, dirías tú qué maravilla. Juan Sebastián Bach era bueno, pero también hoy hay artistas tremendos, ¿no? Y están en los videojuegos porque el mundo del videojuego mueve muchísimo más dinero que el cine, por ejemplo, hoy en día. Aunque a algunos les parezca raro, ¿no? Y si tú empatizas en su mundo y te rebajas un poquito a lo que hacen en TikTok o en otras redes sociales, aunque yo las uso poco, prácticamente nada, más que prácticamente para el trabajo, ¿no? Pero cuando tengo que hablar con los jovencitos, me tengo que acercar a su mundo y veo que es un mundo muy rico. Y ese mundo, cuando crees la empatía, ese mundo te lleva a hablar del Señor también. Y te lleva a ver el cristianismo desde su punto de vista, que es diferente al nuestro, pero no es peor ni mejor. Es otro mundo, por decirlo de alguna manera, porque el Espíritu del Señor es tan maravilloso que siempre hace cosas nuevas, ¿no? Y lo perfecto, como decía el Señor, también es el vino nuevo o las cosas viejas unidas a las cosas nuevas, ¿no? Y hay que saber entenderlo y si uno sabe entenderlo eso, uno se da cuenta de que tenemos una generación que viene ahí, que no va a ser peor que la nuestra en ningún sentido, porque Dios sigue haciendo su obra maravillosa y en los jóvenes también, pero lo va a hacer de forma diferente que con nosotros, nos guste o no. Y eso sí, siempre ha sido un problema generacional y lo bueno es que el cristianismo siempre ha ido actualizándose, por decirlo de alguna manera, a las nuevas generaciones, ¿no? Por tanto, yo soy optimista en este sentido, ¿no? Hay que tratar de entenderlo, hay que tratar de vivirlo, que leen menos, como decía Flor, por supuestísimo, se lee mucho menos que antes, pero en otras cosas nos ganan y entonces lo que tenemos que tratar es de entenderlos y al menos, hombre, pues en el mundo cristiano yo veo una juventud que viene ahí, que viene pegando, que viene pidiendo el relevo y lo que tenemos que hacer por encima de todo es no despreciarles, porque eso ellos lo van a detectar enseguida y van a decir, no, pero ellos no nos entienden o no somos importantes. Yo sé de profesores como Flor, que han trabajado con niños, y le tienen dicho eso a la cara a sus profesores. Bueno, pero los mayores están ahí y nosotros no importamos. Yo estoy muy en contra de eso. Ellos tienen que saber que importan mucho y que son el futuro, ¿no? Bueno, eso es una cuestión de sentido común. Y por otra parte, ya se ha mencionado varias veces el peso del ejemplo. Pero entonces yo tenía por ahí unas frases que vi en el artículo de Hutter. Digo, en un mundo, y ahora se la suelta a Gustavo, que Gustavo es de ahora, más que de antes, es evidente, pero en un Se le mundo, ve, sí, se le ve que está, está al en día. un mundo donde la Biblia compite con videojuegos y los sermones dominicales con vídeos virales, ¿cómo ganarles en atractivo, Gustavo? Uf, yo creo que eh, es una gran pregunta y que muchos han intentado responder. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es, otra vez, volviendo a la Biblia, y vemos a un Dios desde el principio que se plantea como un Dios creativo. Es un Dios que en la creación podemos ver en su maravilla creadora, hay mucha creatividad allí. Y considero debemos de tomar eso como ejemplo y no limitarnos o estancarnos. Estamos en una cultura contemporánea que nos invita a innovar en esas áreas. ¿Por qué lo remarco? Y perdonadme si hago un énfasis leyendo dos versículos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa
cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y aquí quiero hacer un énfasis en los merismos. Lo que aquí el escritor quiso decir es que en todo tiempo, lugar y momento es el adecuado para trasladar ese mensaje potente. Aquí está hablando de que Dios es uno y debemos amarlo. No debemos dejarlo a una metodología al azar, sino que debemos incluir una enérgica intencionalidad que derive en una instrucción permanente, y lo han mencionado, y esto debe estar respaldado con acciones y saber trasladarlo de una manera efectiva y eficiente por medio de la creatividad. Creo que ahí tenemos las herramientas para ganar esta pequeña batalla. Carlos, breve, yo diría que 3 minutos o un poquito menos, pero muy importante. El estar acostumbrados al trato con la escritura, a pesar de conocer la grandiosidad del texto, de lo que relata, de lo que sucede y de lo que esperamos, nos ha debilitado nuestro entusiasmo con la escritura. Por favor, en el docente no, eso jamás, ¿no? Pero sí que es cierto que en el que simplemente escucha, el que tienes tú delante, al que le estás presentando, ¿no? La escritura, la Biblia, sí que puede estar distraído, ¿no? Nos podemos encontrar con muchos oidores que le entra, pues eso, ¿no? La palabra por un lado y le sale por el otro de la cabeza, ¿no? Y no queda ni en el corazón, ni luego en la práctica, ni transforma a la persona, que es el objetivo que tenemos en este sentido, ¿no? Los educadores cristianos, es de lograr una transformación de la persona a la cual pues les estamos presentando la palabra de Dios, que de por sí mismo ya tiene esa intención, ¿no? La palabra de Dios no ha de regresar vacía. Esperamos, confiamos en el poder de Dios para que haga una transformación en el ser humano. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Del que está educando con una Biblia, porque sabe del poder grandioso que tiene la palabra de Dios para lograr lo que no puede lograr ninguna otra ideología. Es una santificación de una persona, una transformación hacia lo santo, hacia lo bueno, hacia lo excelso, hacia lo que nos lleva a Dios, ¿no? O sea, a la perfección sublime, ¿no? Como tal. Y en este sentido el entusiasmo ha de estar siempre ahí y no se ha de perder y se ha de respirar, porque además es una realidad. Cuando uno mismo ha sido transformado, ¿verdad? Por la verdad misma, estás firme en esa verdad, lleno de gozo y la quieres compartir. Bueno, yo, Camilo, siento que te puse en un tema sin tiempo muy cortito, pero ahora te voy a dar, Uno está acostumbrado a estas cosas, ¿no? ¿verdad que sí? Te voy a dar un poquito más de tiempo a ti. Como soy el más longevo, pues eso, el mayor. No, llegaste antes. Tú solamente llegaste antes. Si estos hubieran llegado entonces, ya estaban todos allí sentados, allí Bueno, en la pecera que le llaman. yo espero que me deis un día la medalla del sufrimiento. Eso es mi única aspiración, pero algún día llegará. Bueno, la radio es muy generosa, Camilo, muy generosa. Ya lo verás, ya lo verás. Y el dueño de la radio ni te cuento. Vale. Vamos allá. Vamos allá porque el tiempo va corriendo y así es. Una tertulia es así en realidad. Yo he recogido aquí una frase de Hutter en su artículo acerca del tema, que hay cosas en las que a lo mejor no estamos todos de acuerdo, pero hay una cosita curiosa, hay una frase. Si no estamos entusiasmados con nuestra fe, ¿cómo podemos esperar que lo estén otros? Antes hemos hablado del ejemplo, y a mí no me cabe ninguna duda, y se ha dicho varias veces, que los jóvenes, los menores, los niños, empezando por los niños muchísimo, aprenden de modelos. Y nosotros somos los modelos, para bien o para mal. Bueno, a veces hay un modelo fatal y ellos salen maravillosos. Pero aquí hay otra cuestión. Si nuestra relación
de creyentes con Cristo, con Dios, es una relación rutinaria, ¿qué pasará con los más jóvenes? ¿Se puede contagiar el entusiasmo y se puede contagiar la rutina? Entonces, volvemos para atrás otra vez. A ver qué. Flor, ¿tú qué opinas de eso? ¿Se puede contagiar el entusiasmo y la rutina también? Se puede contagiar el entusiasmo y la rutina también y hacerse súper aburrido todo. Obviamente los niños saben perfectamente cuando explicas y cuando les estás hablando y les estás contando algo, si la historia que le estás contando te apasiona o no. Mira, solo te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, cuando trabajaba en la academia, tenía una compañera de geografía e historia que era especialista en historia del arte. Cuando aquella profesora explicaba un cuadro de Velázquez a los niños, se le notaba la pasión que sentía por el arte. Se le notaba, lo transmitía, porque trabajábamos juntas y me lo transmitía a mí. Y entonces lo que yo podía ver también lo podían ver los niños. Y los niños era como que estaban con los ojos abiertos, bien abiertos, escuchando porque ella transmitía eso. Entonces, si de verdad transmitimos pasión por lo que creemos, por lo que vivimos, y los niños lo ven y lo captan. Y ellos, si al final, claro, tienen que tener una motivación interior. Tú puedes motivarlos exteriormente, pero la motivación interior, el espíritu tiene que tocar. Entonces, si ellos tienen la motivación interior con tu entusiasmo y la motivación exterior, vas a ser capaz de hacerles querer aprender más, saber más de aquella historia que le estás contando, de aquella cosa que le estás explicando. Y yo lo tengo comprobado en las clases. Oye, Flor, ¿y tú que has estudiado psicología, entre otras cositas, que tienes un buen archivo, pues eso se puede aprender cómo hacerlo o se tiene que llevar dentro? La pasión por las cosas y por lo que yo creo que es algo innato de la persona, o sea, pero se aprende, obviamente se aprende, pero es algo innato, quiero decir, a mí me apasiona la biología, por ejemplo, me nombraste la psicología, pero mi pasión primera siempre ha sido la biología y siempre cuando hablamos de temas de biología, a mí me encanta hablar de eso. Con la Biblia aprendes, aprendes a apasionarte cuando la lees una y otra vez y te encuentras un texto que de repente te dice algo porque te habla directamente a tu corazón. Y eso lleva a que si tú te emocionas y te apasiona, eres capaz después de enseñarles esa pasión que tú tienes por las cosas a los que están alrededor. Ujú. Bueno, yo iba por ahí. Bueno, en todo caso, creo que lo mejor será que la pasión sea real. Gustavo, ¿tú qué opinas de eso? Porque creo, y no sé, Flor seguro que lo identifica fácilmente, que ella como se ha metido en ese mundo de la psicología, además de otros mundos, como la biología, ¿tú crees que es posible que en ocasiones se fabrique, se autofabrique, por decirlo así, el entusiasmo que no es real y que se transmite? ¿Tú crees que puede darse eso y que eso se detecta? Podrías engañar al principio, considero, pero eso no puede ser mantenido en el tiempo. Eso va a ser efímero, no será algo ni que trascienda ni que tenga ese peso, el mismo peso durante el tiempo. Por eso están, cuando tú compartes un mensaje y a ese le agregas tu experiencia propia o una vivencia o algo real, es mucho más fácil que sea digerido por el oyente. Y ese es un claro ejemplo de que eh, transmitir sin pasión terminará o sin que sea algo real, algo que tú consideres adecuado, correcto, real, no tendrá trascendencia en el tiempo, será efímero. Ujú.
Mira, yo creo que de los que la pasión les sale por los ojos es Marta. Marta, cuando empieza a hablar de algo, se la ve vamos, le sale del alma y lo suelta lo que sea. Bueno, No creo me que vaciles, no me vaciles, que ya me iba a meter antes con Camilo para decirle el sufrimiento de qué. No me vaciles. Sufrimiento, le vamos a dar el premio al sufrimiento. ¿Con lo que le va esto? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Bueno, sabes que al gallego la retranca nos va muy bien, ¿no? ¿Ves, ves, ves? Ya está. ¿No ves cómo es lo que sabe? Dime, dime. hay una cosa con todo, hay una cosa que, bueno, yo sé que Flor le entraría a esto más fácil, pero es que tampoco le voy a preguntar todo a ella. Ahí está, Carlos, no nos hagas de menos, Flor. Dime. ¿verdad? Carlos, ¿tú crees, No, yo no os hago de menos, por favor. No estaba de menos que te hago de más, como Sabina. Dime. tú crees que se nota, aunque ya, en fin, Gustavo también dijo algo, pero creo que es importante, la autenticidad del mensajero, de la mensajera, la autenticidad de quien testifica de algo? ¿Tú crees que eso se nota siempre? Aunque hay personas, yo me refería a Marta porque Marta es así apasionada y suelta y ¡bum! Y ya o te lo crees porque te lo mete por los ojos y por el alma. Pero hay Pero a personas. ver, tú, O porque lo digo yo. estáis hablando de pasión. Vamos a ver, vosotros, pues, no sé, cuando estabais apasionados con vuestras mujeres, vuestras, no sé, ¿se notaba o no se notaba? Ay, cariño, ¿cuándo te quiero? Hombre, por favor. Entonces la pasión es pasión o la fingíais. O los niños no van a distinguir, o los adolescentes cuando nosotros decimos algo, porque lo que decía Flor, nos llega de dentro o cuando nos lo estamos inventando. Son bobos, ni somos bobos. Que Y sí, que todos sabemos, ¿no? Y que la vamos perdiendo con el tiempo, pues como todo. Bueno, es igual, sí, que Carlos, perdón. bueno, pero hay personas más tranquilas. Hay personas que son, digamos, más reflexivas, pero no son. Ay, cuidado, Pero, cuidado, la ¿Cómo? elevación. pero vamos a ver, el que escucha lo que está buscando es realidad. Claro, Exactamente, en cuanto, como decía Gustavo, ¿no? En cuanto percibe, ¿no? Algo de teatrero, ¿no? Algo de que es insulso, un sucedáneo de la realidad, pues lo aparta, ¿no? Todos buscamos esa realidad, buscamos desde el Edén, queremos conocer la verdad, ¿no? Y queremos conocer todas las cosas. Esto es algo innato que está en el ser humano y lo buscamos. Y el que te ofrece algo, pues tú escuchas a ver si te está ofreciendo, pues, por ejemplo, ¿no? Un conocimiento real, auténtico. Y en este sentido, todos están abiertos, ¿no? A escucharte cuando vienes a presentar un mensaje, el que sea, ¿no? A ver qué me trae, como sucedía en Atenas, ¿no? Con Pablo ahí en el Areópago cuando llega allí, ¿no? Estaban todos abiertos, ¿no? A ver qué trae. A lo mejor solo te escuchan 5 minutos, ¿verdad? Hasta que consideran que tu mensaje, pues, bueno, es insulso o no es real o se aparta de lo que es el interés de esa persona, ¿no? Pero nosotros cuando llevamos el mensaje, en primer lugar, lo hemos de llevar con todo el entusiasmo del mundo, porque como os decía antes, es el mensaje que a nosotros, en primer lugar, nos ha tocado y transformado, y esto es una realidad que es palpable, como se ha estado mencionando, con el ejemplo de tu propia vida, ¿no? Y esto llega, esto impacta. Eso abre los oídos y el corazón y si Dios quiere abre hasta el alma, ¿no? Para que esa persona pues llegue también a ser impactada por ese mensaje. Por lo tanto, se ha de transmitir este entusiasmo, por supuesto. Ujú. Lourdes, tú que has vivido durante bastantes años detrás del micrófono en la radio, ¿tú has percibido en gente que llamaba o que mandaban mensajes o tal, has percibido este impacto de entender, de recibir, de percibir la verdad de los que les comunicaban en la radio? Sí, totalmente. La gente se da cuenta cuando tú le estás hablando algo que sabes de lo que estás hablando y que no es una cosa que estás hablando de oídas, que no es algo que tú has visto por casualidad, sino que estás hablando de algo
que forma parte de tu vida, que es tu vida. Y entonces eso se nota, sin lugar a dudas. Yo pienso, en esto es como el refrán aquel que dice que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Pues aquí lo mismo. Los imitadores tienen el tiempo corto, o sea, pueden imitar que tienen emoción, que tienen pasión, pero se va a ver tarde o temprano, se va a notar. Bueno, Camilo, te tengo que ceder el casi cierre. Bueno, ya sabes que yo cierro con la tercera pizca de Adobo Musical de ese arreglo de Bach, que ahora es todavía más chulo en cuanto digamos, en ritmo de jazz. Pero tú, al final, ¿qué dirías de todo esto de la transmisión a las nuevas generaciones en la era digital? ¿Cómo alcanzarlas? Nos estamos derivando hacia lo auténtico. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo aspiro que usted un día cierre en vez de combat con unos mariachis, pero bueno, dejando eso aparte, Esa es otra lo cosa. llevo reivindicando desde el año tropecientos. Pues me gustaron las palabras o el símil que utilizó Marta, ¿no? Habló del enamoramiento, ¿no? Si tú estás enamorado de algo, hay un dicho que dicen que el que no puedes engañar nunca es a un ebrio o a un enamorado, ¿no? Un enamorado cuando está enamorado, pues se sube a un pino y está allí en el pino y no sabe ni por qué subió, pero ese enamoramiento lo lleva a hacer tonterías que dice, está como está, ¿no? Y yo pienso que ese entusiasmo transmitido al reino de Dios, cuando uno habla de estas cosas, de Jesús, con una pasión que tiene que tener, bueno, pues eso los demás lo van a percibir siempre. Esto no se puede falsificar. Aquí no hay sucedáneos ni marcas. ¿Ve? Si tú, a veces me han dicho, pero Camilo, ¿por qué estás expresado así? A mí me gusta decirlo así porque es lo que siento. Digo, estoy enamorado del Señor. Y cuanto más lo conozco, más me enamoro. ¿Qué le voy a hacer? ¿No? Y si yo explico las cosas del Señor y explico que las palabras que él habló, como decían allí aquellos soldados que fueron a aprenderlo, que dijeron, del jamás hombre alguno habló como este hombre, a mí me gusta decir estas palabras que dice el Señor en este contexto tan hermoso. ¿Quién ha dicho mejores palabras y mejor entendibles que sean? Y eso, los chicos, sobre todo los jovencitos, son los que mejor perciben estas cosas, ¿no? Yo recuerdo, la única vez que trabajé con niños es que me empaquetaron, hacía falta gente para un retiro de niños, eran muchos niños y, venga, yo siempre que trabajé con adultos o jóvenes, venga, con los niños. Y me ponen con los más rebeldes de todos. Y yo allí, venga, peleándome con ellos y ellos conmigo. Y había uno de color que para meterse, que era el más rebelde de todos, para meterse conmigo, dice, bueno, tú me dices esto porque soy negro, ¿verdad? Y yo decía, sí, hombre, sí, de acuerdo, pero a dormir. Llega el momento que aquí tenemos que dormir cada uno en su litera, ¿no? Pero cuando les di alguna clase, y después voy a decir, después de lo que me estoy peleando todos los días, se me atreví a decir, ¿les gustó lo que os he dicho en la clase allá arriba cuando os hablé del creacionismo y cómo Dios formó la... Y me dice, fabuloso, me quedó el más rebelde, me dice así, fabuloso. Y dije yo, caramba. Eso para mí, yo creo que fue la satisfacción más grande de mi vida, ¿no? Que un niño pequeño le hayas contagiado ese entusiasmo que tenías por tú transmitirle una verdad que está en la Biblia, una verdad. Y eso los niños lo perciben y además tengo que decir a favor de ellos y a favor de los jóvenes que son mucho menos sectarios que los mayores, ¿eh? Son mucho menos sectarios que los mayores. Porque yo viví unas generaciones atrás donde cada uno, pero yo creo esto y los demás que equivocados estamos, y yo con la verdad absoluta aquí, ¿no? Yo con la sana doctrina, ¿no? Como decían algunos por ahí, ¿no? Y en cambio ellos pues dicen, oye, pues cómo mola estar con Jesús y se reúnen unos con otros, las redes sociales les ayudan mucho a estos y todo se entiende y digo, qué maravilla. Yo para entenderme con ellos, madre mía, no me querían ver ni en pintura en algunos lugares, ¿no? Y en cambio ellos que bien se entienden entre ellos. Por eso yo digo, saludo las redes sociales en el buen sentido y saludo a la juventud. Bueno, tenemos que cerrar el cuarto de atrás, la puerta. Bueno, hasta la semana que viene. Pero antes de hacerlo, pues evidentemente tenemos que daros las gracias a los que escucháis y las gracias a los que han formado la tertulia hoy. Así que gracias a Camilo, a Flora, a Marta, a Lourdes, a Carlos, a Gustavo, porque vuestra presencia enriqueció el cuarto de atrás de hoy y no es haceros la pelota, es que ha sido verdad. Bueno, Eso es pues igual. antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás,
te ofrecemos, está prometido, no por la costumbre, sino porque es que me encanta, la tercera pizca de adobo musical. Se trata de otra serie de arreglos del grupo Bach y Bach sobre visiones de Juan Sebastián Bach en clave de jazz. Te impresionará, ya verás cómo te gusta. Vamos a escucharlo. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.